Yo llevo muchos años trabajando y estudiando el desarrollo de México, desde muchos ángulos. Soy economista, pero también he tratado de cuestionar el desarrollo del país desde la perspectiva política, de las reformas. Y en este libro nuevo creo que lo que hago es hacer como una crítica social, pensar un poquito en cuáles son los ingredientes que le faltan a México para poder tener una combinación exitosa de una economía de mercado con una democracia sana y una democracia efectiva. Y viendo ejemplos de otros países y habiendo vivido en muchos países, ahorita vivo en el Reino Unido, he vivido en Estados Unidos y en Suiza, por ejemplo, me he dado cuenta que hay un ingrediente que falta para combinar estas dos cosas, y ese ingrediente es la meritocracia. Y la meritocracia es una palabra que no se usa mucho en México, es una palabra que no quiere decir mucho, pero que para mí es fundamental para que funcione el país. Y básicamente quiere decir reconocer y recompensar el esfuerzo y el trabajo de las personas. Que las posiciones, tanto en el sector privado como en el sector público, se ganen en base a eso, al talento, al esfuerzo, al compromiso, y no a otras cosas, como puede ser el amiguismo, el nepotismo, el conocer a alguien, ¿no? Entonces, en los países que he estudiado, en los países en los que he vivido, es más importante lo que conoces que a quién conoces, y eso hace mucha diferencia. Entonces, lo primero es reconocer y tratar de hacer un llamado a la sociedad, de pensar en esta palabra, que no existe realmente en el vocabulario mexicano. Lo segundo es reconocer que el reto es distinto en diferentes sectores. Por ejemplo, en la iniciativa privada, pues la manera de inyectar meritocracia a las empresas es mediante la competencia. Si las empresas no tienen que competir, si los sectores no se abren, nunca va a haber necesidad para que tengan el mejor talento posible. Pero cuando las empresas tienen que competir, necesariamente tienen que ser meritocráticas, porque no van a poder sobrevivir si no tienen al mejor talento. Entonces, en la iniciativa privada, la meritocracia viene por vía de competencia. Y hay una encuesta que se ha hecho por varios años en México, de una consultora española que se llama Factor Humano, que pregunta a ejecutivos de, creo que 500 empresas de diferentes tamaños de México, cómo deciden sus posiciones. 83% de las empresas encuestadas aceptaron haber dado posiciones de alto mando, de altos ejecutivos, por amiguismo o por nepotismo, que quiere decir pues, ser familiar de alguien. Y entre ellas la gran mayoría aceptaron que fueron decisiones equivocadas. Entonces es un ganar-ganar también para las empresas. El sector público es un reto completamente distinto. Ahí la idea de la meritocracia, la palabra quiere decir el gobierno de los mejores. Y como Alejandro González Iñárritu dijo en los Óscares, tenemos que construir ese gobierno, el gobierno que merecemos, el gobierno de los mejores. El problema es que la única manera que tenemos de elegir a nuestro gobierno es, como tú sabes, en las elecciones. Fuera de este año que tenemos candidaturas independientes, que es un gran logro de la sociedad y que es un camino claro para inyectar meritocracia al sector público, los partidos políticos realmente no han respondido al reto de presentar candidatos de calidad, o sea, alternativas de calidad. Entonces ahí hay un camino mucho más difícil. Yo pienso que 2015 es un parteaguas. México está en una de sus más graves crisis de autoridad y crisis de confianza en la historia moderna.
tenemos un presidente con las más bajas tasas de aprobación de la historia moderna del país. Y más allá tenemos una visión generalizada de que el gobierno nos está fallando. Eso no ha pasado antes en México. Al mismo tiempo tenemos una sociedad civil empoderada, informada, comunicada y lista para movilizarse. Lo puedes ver con las firmas, cientos de miles de firmas que cada semana se reúnen por cualquier tema, ¿no? Por quitarle el registro al Partido Verde Ecologista, para que no entrara Eduardo Medina Mora. Ninguna de ellas ha funcionado. O sea, el poder no ha cedido ante esas peticiones sociales, pero sí estamos en un momento de transformación, en un momento en el que México está abierto finalmente a otras soluciones que no tengan que venir de ellos mismos, del poder político mismo. Y creo que una de esas soluciones es la de presentar nuevos tipos de personas como posibles gobernantes. Y cuando digo nuevos tipos de personas, digo no personas necesariamente como empresarios o personas que no estén ligadas o que no estén preparadas para entender los problemas públicos o la política, sino personas que no habían querido participar hasta este momento porque no querían sumarse a un partido político. Entonces, creo que 2015, con el experimento de los candidatos independientes, que por cierto no todos son ciudadanos y hay que hacer la gran diferencia. Hay muchos que saltaron de un partido o de un puesto público a una candidatura independiente y tenemos que evaluarlos de manera distinta. Pero si podemos comprobar que un candidato independiente con mérito puede ser un buen gobernante, creo que eso va a cambiar la visión del país.